retaluleu. El paciente pues consultó por visión doble, diplopía de 6 meses de evolución. La historia pues en resumen básicamente hace un año previo a consultar, el paciente inicia con sensación de obstrucción nasal, rinorrea, consultó a la unidad periférica del Ixen retaluleu, donde pues únicamente le prescriben tratamiento sintomático y a pesar de esto pues no presenta ninguna mejoría. Entonces, 6 meses previos a que consultara, pues inicia con diplopía y algunos periodos de epistaxis que fueron esporádicos. Entonces, por cercanía, pues acude al hospital de Quetzaltenango, le colocan gasas vaselinadas y posterior a eso, pues inician el abordaje diagnóstico. Le realizan estudios de imagen y por los hallazgos lo refieren a otorrinolaringología. Al examen físico, pues el paciente presentaba limitación del movimiento bilateral de ambos ojos, básicamente una parálisis del cuarto nervio craneal. En la nariz, mucosa pálida, sin secreciones, no epistaxis, y se observaba una lesión que ocupaba la fosa nasal derecha. Y en la mucosa oral, pues no tenía ninguna lesión. Entonces al paciente, ya posterior a esta evaluación, lo envían con nosotros y nosotros le solicitamos estudios de imágenes, que vamos a ver en el siguiente video. Vamos a colocar nuevamente. Si vemos un tumor o una masa que ocupa toda la fosa nasal derecha, vemos que llega a la región del etmoides anterior derecho, incluso a la base del cráneo que desplaza las estructuras cerebrales. Y pues estas son se le solicitó una resonancia magnética, donde observamos No sé pues, si alguien quisiera, aventurarse sí, en el diagnóstico. ¿cómo describirían ahí la tomografía? Hola a todos, habla Oscar Coronado de Radiooncología. Pues bueno, tenemos una imagen isodensa que abarca básicamente todos los senos, maxilar, etmoideo, toda la fosa nasal. Tiene efecto de masa, incluso nos moviliza las estructuras. Parece tener invasión de base de cráneo, clivus, eh, hasta la órbita incluso. Por la agresividad del tumor y las características, pues incluyendo el examen físico que tiene invasión, afección del quinto par craneal, posiblemente también tenga invasión del seno cavernoso. Yo me atrevería a decir que es un cáncer de nasofaringe que nos está invadiendo los senos o uno propio de senos. Ah, excelente. O sea, si alguien tiene alguna otra Empieza la carrera. aproximación, alguna otra opinión. Pues solo, perdón, otra cosa importante es de que en la tomografía de cuello no se ve mayor afección ganglionar, lo cual también va con un cáncer de nasofaringe.
excelente. Es ¿Verdad? una lesión bastante extensa, pues lo más frecuente a ese nivel pues diría uno, lesión en antro maxilar a las fosas nasal, pues esos son los epidermoides, ¿verdad? Pero regularmente, pues el drenaje linfático se da a nivel de la región preparotidia y a veces en nivel alto cervical. Entonces sí, pues la primera impresión clínica, como bien lo dijo el doctor, pues sería probable un nasoangiofibroma, aunque por las características y el tiempo tan agresivo, pues podríamos pensar en otras patologías, como por ejemplo un sarcoma como diagnóstico diferencial. Incluso en las fosas nasales, pues son rarísimos, rarísimos, pero por lo agresivo, un melanoma podría ser también, entraría como diagnóstico diferencial. Muy bien, excelente. Adelante, Julio. Bueno, entonces se le realizó pues una biopsia de la lesión. Vemos aquí el informe anatomopatológico, que pues nos reporta una neoplasia maligna indiferenciada y pues dentro de las posibilidades diagnósticas, pues un estesioneuroblastoma. Entonces con esta patología, pues se procedió a la evaluación por neurocirugía, por otorrino y por la clasificación, pues que vamos a ver más adelante, es un CADISH C. Por lo anterior, pues no se le ofrecía tratamiento quirúrgico. Entonces el paciente fue llevado a radioterapia, se le dieron 30 fracciones de radioterapia y pues posteriormente inició la vigilancia. Esta es la resonancia posterior a la radioterapia. Y el paciente pues actualmente se encuentra en vigilancia por parte de oncología, de otorrino y pues neurociro, que neurociro pues considera aún que el paciente sigue sin ser quirúrgico. Pues como bien mencionaba, pues dentro de los diagnósticos diferenciales, pues es una de las principales patologías. Sin embargo, pues el esthesioneuroblastoma, como vamos a ver más adelante, su incidencia pues es bastante baja, por lo que hace de este un caso interesante. Entonces vamos a pasar rápidamente a la revisión bibliográfica. Entonces, como generalidades, pues tenemos que el esthesioneuroblastoma, pues es una neoplasia maligna rara que surge del neuroepitelio olfatorio y pues básicamente incluye en la mayoría el tercio superior del tabique nasal, la lámina cribosa, los cornetes superiores y pues se puede extender hasta la base del cráneo e incluso pues el espacio intracraneal. Este fue descrito por primera vez en 1924 por Berger y Luc. Y pues debido a que sí existe una incertidumbre con respecto a su origen histológico, pues se ha escrito con varios nombres dentro de la literatura, pero los términos pues más comúnmente utilizados pues es el esthesioneuroblastoma o neuroblastoma olfativo. Este representa pues el 3% de todas las neoplasias intranasales y su etiología generalmente pues sigue sin estar clara. Como vemos acá, a su derecha está Chantal Seviré, fue una paciente francesa, y que su caso se hizo pues bastante interesante y público, porque esto fue en febrero del 2008. Esta paciente pues debido al crecimiento rápido que tuvo de su tumor, pues hizo un llamado público al presidente de ese entonces, que era Nicolás Sarkozy, para que ella solicitaba que morir a través de la eutanasia. Sin embargo, pues en marzo del 2008, el tribunal francés que tenía su caso, pues prohibió la posibilidad y días posteriores pues, fue encontrada muerta en su casa. La autopsia, pues, evidenció que se había suicidado utilizando barbitúricos. Y pues fue tan sonado el caso que apareció en una de las portadas de la revista. El origen, pues hay otros sitios donde se puede tener origen o inserción en estos tumores.
Y las características clínicas y fisiológicas pueden ser variadas, incluyendo pues que la progresión puede ser lenta o incluso altamente agresiva, con metástasis regionales y poco frecuentes son las metástasis a distancia. Se puede originar, como vemos acá, del órgano glomeronasal, en el ganglio esfenopalatino, la placa olfativa ectodérmica y la mucosa nasal. Pero pues el más común es la cavidad nasal. Dentro de su epidemiología, el esthesioneuroblastoma pues constituye aproximadamente del 2 al 3% de todos los tumores que son los nasosinusales y tiene una incidencia que es bastante poca, que es de 0.4 casos por cada millón de habitantes. Entonces, en los pacientes con el esthesioneuroblastoma, pues la edad media de la presentación suele ser bimodal. Tiene dos picos, uno en la infancia, juventud, del 10 al 24%, y otro pues ya en la edad adulta, que más o menos va de 40 a 70 años. Sin embargo, pues hay una media de presentación que es alrededor de los 53 años. No existe una diferencia en el sexo, sin embargo, sí hay un predominio masculino que va más o menos del 1.5 a 1. La clínica, pues es bien importante para que uno pueda sospechar sobre esta patología. La obstrucción nasal, pues obviamente debido a la presencia de la masa, es el síntoma más común de esta patología. Y pues está presente en casi la mayoría de los casos, hasta en un 93%. Otras manifestaciones que nos puede dar, pues es epistaxis en un 55%, secreción nasal en un 30% y pues sí, una gran mayoría de pacientes pues reporta dolor. Por sitio anatómico, la mayoría es del lado izquierdo en un 62%. Incluso puede llegar a ser bilateral en un 9%. Algunos otros síntomas que puede presentar el paciente, pues va a ser dependiendo dónde se encuentre la lesión. Por ejemplo, pueden presentar anosmia si la extensión del tumor está hasta en la placa cribiforme. Puede haber lagrimeo por la extensión orbitaria. Pueden producir también otitis por la obstrucción en las trompas de Eustaquio. Y cefalea, pues porque pueden también tener afectación del seno frontal. Incluso pueden tener síntomas del lóbulo frontal, se pueden frontalizar los pacientes, presentando incluso convulsiones. Y, aunque no es tan común, sí pueden presentar síntomas paraneoplásicos como SIAD o síndrome de Cushing. Posteriormente, pues, la estadificación ha sido bien compleja a través del tiempo porque no existe un sistema de estadificación, pues, que sea uniformemente aceptado para los pacientes con esta patología. Entonces, los sistemas de Kadish y de Dulgerov son los que más se utilizan para poder estadificarlos. Entonces, originalmente, pues, se propuso una clasificación que tenía solo 3 niveles, dependiendo la extensión del tumor primario, pero posteriormente, pues, se modificó para poder incluir cuando ya existían metástasis a los ganglios linfáticos o metástasis a distancia. En ese entonces, pues el estadio C de Kadish no diferenciaba a los pacientes según su grado si existía invasión intracraneal. Sin embargo, pues se demostró que la invasión intracraneal con afectación dural, pues es un factor que es pronóstico negativo para la recurrencia local y para las metástasis. Posteriormente, pues Biller, reconociendo que la clasificación de Kadish pues no era totalmente adecuada, propuso un sistema diferente de estadificación. Y la ventaja, pues, es que es bastante similar a la estadificación del TNM, lo que nos genera un problema para poder utilizar esta clasificación, es que se necesita realizar una craneotomía, pues, para poder estadificarlos adecuadamente. Ya, este es otro sistema que es muy utilizado, que es el sistema de Dulgerov y que está basado en una modificación pues, de las clasificaciones previas y esto según pues el tumor, los ganglios, metástasis, que nos puede proporcionar pues una estadificación superior y que nos puede dar también grupos pronósticos. Como vemos en la imagen de la izquierda, el área que está sombreada con verde, pues nos daría una etapa 1, un T1. En la línea celeste azul sería un T2.
La línea roja pues sería un T3 y la línea 4 ya que involucra ya los órganos, pues el cerebro, ya es un T4. Bastante importante también la clasificación histológica y se propuso pues este sistema de clasificación de Hiams. Este sistema clasifica los tumores en grados del 1 al 4, pues dependiendo sus características patológicas, así también como la actividad mitótica y si presentan necrosis o no. Eh, Esta clasificación pues se efectúa agrupando a, a estos grados, por ejemplo el grado 1 y el grado 2, que son las más diferenciadas, versus el grado 3 y el grado 4, que tienen un mayor índice metótico, tienen más polimorfismo nuclear, presentan necrosis y pues en conclusión básicamente estas son pues menos diferenciadas y nos sirve también para poder tener pronóstico en la supervivencia para estos pacientes y que nos da un porcentaje del 56% en los grados 1 y 2 y un 25% en los grados 3 y 4. Las guías de la NCCN pues sí nos lo clasifican por TNM dependiendo pues la extensión, aunque es muy similar pues al sistema de Dulgerov y que nos incluye también pues si existen o no, porque está la clasificación patológica y clínica de los ganglios, que al final pues nos van a dar las etapas, aunque esta clasificación pues casi no es tan utilizada en la revisión de la mayoría de los estudios que veremos a continuación. Entonces, las guías lo dividen si son maxilares o si su origen es etmoidal. Y pues, básicamente en el tratamiento, ellos lo que nos proponen es que ya sea T1, T2 o T3 o T4, pues lo ideal es ser llevados a cirugía. Y pues posterior si la cirugía no es incompleta o hay mucho tumor residual, pues valorar reoperarlo y si no es posible, pues, radioterapia o quimiorradioterapia, como vamos a ver adelante. Y básicamente igual si son de su origen maxilar, pues lo ideal es llevarlos a la resección. Y porque estos pacientes pues tienden a tener una alta recurrencia en un 50% en la mayoría de los casos. Entonces, eh, la cirugía sola para el tratamiento inicial con estos pacientes del esthesioneuroblastoma, pues generalmente se restringe a los estadios tempranos, que sería un estadio A de Kaddish, y pues que idealmente sean un grado bajo en la clasificación de IHAMS, que sea 1 o 2. Pero se pueden considerar múltiples factores para poder elegir el abordaje quirúrgico óptimo y pues también obviamente las comorbilidades del paciente. En algunos casos hay que valorar la reconstrucción, hay que ver la morbilidad de la cirugía y la experiencia pues obviamente del equipo quirúrgico. En conclusión de la mayoría de los estudios, pues se ha dicho que el enfoque óptimo es para que tenga una resección adecuada, es una resección craneofacial anterior combinada. La radioterapia, pues sola, también se ha utilizado para el tratamiento inicial de los pacientes con el esthesioneuroblastoma, pero los resultados, pues, han sido mejor cuando la radioterapia, pues, se combina con la cirugía. Entonces, tenemos este metaanálisis fue presentado pues la mayoría de los estudios pues son estudios retrospectivos y son estudios que han estado ya algo antiguos y por ejemplo este que es del 2009, este estudio pues revisó los resultados que se publicaron con el tratamiento quirúrgico y veían si era abierto, endoscópico o si era asistido por endoscopía. Y los pacientes, pues, que no fueron quirúrgicos. Se hizo un metaanálisis de todos los datos desde 1992 hasta el 2008. Y ahí, pues, se lograron incluir 23 estudios. Fueron 361 pacientes los que cumplieron todos los criterios de inclusión. Y se determinó, pues, al final que la cirugía tuvo resultados que presentaban mayor, sin enfermedad, unas mejores tasas de supervivencia que las modalidades donde no se hacía tratamiento quirúrgico. Y la cirugía endoscópica pues tuvo mejores tasas de supervivencia que la cirugía abierta. No hubo una diferencia significativa entre los tiempos de seguimiento en los grupos de la cirugía endoscópica y la abierta. Vemos en la figura 1
que no hubo una diferencia significativa con los métodos endoscópicos, pero el seguimiento en general fue más corto en la cirugía endoscópica que en la cirugía abierta. Y en la figura 2, pues se compararon los resultados, que eran los resultados combinados de los pacientes que se trataban con métodos abiertos versus los que eran endoscópicos o endoscópicos asistidos. Y aquí pues sí hubo una diferencia significativa con los métodos que eran endoscópicos asistidos y que muestran pues una mejor supervivencia. En este estudio pues revisaron la estratificación de los tumores para cada modalidad y al final pues se documentó que los tumores que eran más grandes se trataban con mayor frecuencia con un abordaje abierto, pero pues las medias para la supervivencia, tanto como abiertas y endoscópicas, pues eran bastante similares en los que eran de tamaños pues más grandes. En este otro estudio se evaluó el impacto de la modalidad del tratamiento. Fueron 25 pacientes que se lograron recabar desde 1976 a 1996. Eh, Fueron 11 hombres, 14 mujeres. La mediana pues era 57 años, que si vemos pues es más o menos lo que habíamos platicado previamente. Y se clasificaron según la escala de Kadish. Aquí lo que evaluaban era la modalidad, si era de cirugía con radioterapia, solo cirugía, o si daban quimioterapia adyuvante. En la figura 3, pues vemos que la tasa de la supervivencia libre de progresión y el control local fue un 53 y un 73% respectivamente. Pero la tasa de la supervivencia global a los 5 años fue un 66%. Las tasas de control a los 5 años pues fueron mucho mejores en los pacientes que se trataban con una modalidad combinada. La supervivencia libre de enfermedad a los 5 años donde utilizaban una combinación de tratamiento, pues era un 67% versus si en terapia simple, que solo era un 37%. Ellos concluyen que la cirugía y la radioterapia juntas, o sea, primero la cirugía y posteriormente la radioterapia, nos daba una tasa de control del tumor a los 5 años de un 87% versus un 51% que era solo para los de radioterapia y un 0% para los pacientes que iban solo a cirugía y que no tenían radioterapia. Entonces aquí concluyen que el tratamiento ideal para esos pacientes es cirugía más radioterapia. En este otro estudio, pues es una revisión retrospectiva de 27 pacientes con esthesioneuroblastoma en el Johns Hopkins. Esto fue una revisión que se hizo de 1981 a 1998. Fueron 27 casos durante esos 17 años. Tuvo una media de seguimiento de casi 6 años. Otra vez vemos que la edad media del diagnóstico pues es de 52 años. Y más o menos el 52% de los pacientes pues eran hombres. Aquí utilizaron datos clínicos, radiológicos que tenían en sus archivos para poder estratificar retrospectivamente. Utilizaron pues los sistemas de estratificación, el de Kadish, el de Wheeler, el de Dulgerov, pero también propusieron pues un sistema nuevo que es el modificado de Wheeler. Aquí lo que hacían es que eliminaron el estadio 4 porque según esta definición pues carecía de criterios objetivos para que el paciente pudiera ser irresecable. Entonces el T3 en este sistema de estadificación incluía a todos los que incluían cerebro. Entonces vemos que la mayoría pues eran T1. Y pues aquí lo que vemos en las gráficas, en este análisis de Kaplan-Meier, pues demuestra que la disminución en la supervivencia global y que, por ejemplo, en estos 27 casos, 85% de los pacientes, que fueron 17, solo le hicieron cirugía. La radioterapia fue una modalidad en el 75% y la quimioterapia se administró en el 30% de los pacientes. Bastante importante que documentaron que los que operaban y tenían márgenes negativos, pues les iba mucho mejor versus que los que tenían solo márgenes positivos. Y si vemos las curvas de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global, en los que eran en esta
en este sistema de estadificación modificado, los T1 pues no habían alcanzado la media. Entonces estos pacientes que incluían solo los senos paranasales y la cavidad nasal, les iba mucho mejor que si el tamaño pues era mucho más grande. Y los pacientes que recibían quimioterapia, que fueron 6 de esos de 20 pacientes, 3 pacientes lo tuvieron como neoadyuvancia y no hubo una respuesta. Utilizaban este esquema que era de ciclofosfamida, doxorubicina y vincristina, y hubo un paciente que también le agregaron etopósido y no hubo respuesta patológica. 2 de 6 pacientes tuvieron quimioradioterapia, igual con el mismo esquema, y la radioterapia posteriormente con cisplatino y etopósido. Sin embargo, pues 2 tuvieron respuesta parcial. Cuando utilizaban 5-fluoracilo no hubo respuesta. Y en los pacientes que tuvieron cirugía, que tenían márgenes positivos y que fueron después llevados a radioterapia con cisplatino y etopósido, tuvieron respuesta en el 66%. Sin embargo, la supervivencia libre de enfermedad alcanzaba únicamente pues 1.8 años. Entonces se concluye que en los resultados, pues el control de la enfermedad va a estar dada también por la resección. Idealmente debiese ser una resección completa del tumor, que tengan márgenes negativos, porque les va a ir bastante mejor. Y se ha descrito que este tumor pues sí es altamente radiosensible. Sin embargo, como les había mencionado al inicio, pues la tasa de recurrencia sí es hasta en un 50%. Entonces el beneficio de la quimio para el tratamiento de esta enfermedad, pues a lo largo de todas estas series de casos, se ha visto que tiene muy poca cabida. Y por eso se estudió acá el, este tumor tratado con cirugía de resección que era no craneofacial, seguida de quimioterapia y radioterapia combinadas, y esto lo hicieron con un enfoque en lugares donde pues, los recursos son limitados. Entonces, este estudio fue realizado en 1998 hasta enero del 2004. Encontraron únicamente 8 pacientes. Estos fueron tratados en la India. Ninguno de estos 8 pacientes se sometió a una cirugía de resección craneofacial. Como hemos mencionado previamente, pues el enfoque óptimo para la resección, pues es una resección craneofacial anterior. Y todos estos pacientes, pues no se les había realizado eso, entonces lo documentaron como una cirugía de resección no craneofacial. Todos estos pacientes recibieron 6 ciclos de quimioterapia, igual con el esquema BAC, y posteriormente les dieron radioterapia. Le dieron el esquema BAC 6 ciclos cada 21 días. La edad media de estos 8 pacientes fue de 29 años, eran pacientes pues más jóvenes, y se les dio una media de seguimiento de 36 meses. El 75% de los pacientes ya está en un estadio de Kadish C, y de estos 8, 6 pacientes recibieron radioterapia después de completar los ciclos de quimio, y los otros 2 tuvieron primero 3 ciclos de quimio, después radioterapia y después otros 3 ciclos de quimioterapia. La respuesta en estos pacientes, la verdad es que fue bastante sorprendente porque hubo 5 pacientes, que es el 62%, que tuvieron respuesta patológica completa y 3 pacientes tuvieron respuesta parcial. La supervivencia libre en estos pacientes a los 3 años fue el 62% y la mediana de tiempo de la supervivencia libre de enfermedad fue de 38 meses. Si vemos pues de los efectos adversos, presentaron neutropenia grado 3 y 2 pacientes tenían neutropenia grado 2. También hubo 3 pacientes con anemia grado 2 y pues náuseas y vómitos, todos tuvieron, pero de una manera leve, un grado 1. Entonces, este estudio nos concluye que la mayoría de los pacientes que estaban en un estadio C de la enfermedad y aún así la tasa de respuesta pues son bastante alentadoras, aunque la cirugía no fuese la óptima. Y que la quimiorradioterapia combinada pues pudiese ser una opción de tratamiento en los sitios pues donde los recursos para la cirugía pues son más limitados. Y posteriormente pues tenemos este otro estudio donde se utilizaba la quimioterapia neoadyuvante en aquellos pacientes donde pues eran borderline para la resección, y lo que se hacía es que eran tumores
de esthesioneuroblastoma localmente avanzados con extensión del tumor, pues que fuera más allá de los senos paranasales y nasales, o sea, un CADISH C. Entonces los clasificaron si eran resecables o irresecables, que tuvieran un buen eco y que no tuvieran metástasis. Entonces, pues la quimioterapia que se utilizó fue cisplatino y etopósido, o utilizaban carboplatino si el paciente no estaba fit para poderle dar el cisplatino. Si tenían una respuesta adecuada, iban a cirugía y posteriormente a quimiorradio. Y si después de 2 ciclos no había una buena respuesta, no se operaban e iban únicamente a quimiorradioterapia. Entonces fueron 25 pacientes. Sin embargo, como vemos acá, pues sí eran neuroblastoma, pero también tumores sinonasales con diferenciación neuroendocrina. Entonces únicamente eran 12 pacientes con neuroblastoma, aunque vemos que pues la mayoría hombres, un buen ECOG y que el grado histológico sí era 3-4 en 10 de esos 12 pacientes. La mediana de la edad pues, de toda la cohorte pues, fue de 42 años y posterior, ay, perdón, vamos a ver, ahí está. Y pues vemos que la tasa de respuesta, ya sea patológica, parcial o completa, se dio en 8 de los 12 pacientes, siendo un 66%. Luego en esta tabla, pues vemos la influencia que tienen los diferentes factores sobre la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Y vemos acá que de los esthesioneuroblastomas, pues a los 2 años, un 91.7% de los pacientes, pues seguía vivo. El estadio de la enfermedad y la respuesta a la quimioterapia pues no se asociaron significativamente con la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, pues los pacientes que sí tuvieron una respuesta suficiente para que se considerara resecable, la supervivencia fue de un 92%, mientras los que no, era de un 50%. Y los pacientes que tenían enfermedad no resecable desde el inicio, pues tuvieron una supervivencia libre de progresión a los 2 años del 45%. Sin embargo, los que fueron resecables, una supervivencia a los 2 años del 100%. Y la supervivencia global, pues fue del 100% de los pacientes que lograron la resecabilidad completa versus pues el 54.5% en los que no. Entonces aquí pues se concluye que los tumores que son bastante grandes, ya sea un T3, un T4, un KDC, se podría valorar el uso de la quimioterapia neoadyuvante y que los factores que influyeron tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global, pues sí va a ser los estados de la resecabilidad y el tipo de cirugía que se va a utilizar. Y pues la cirugía sigue siendo el tratamiento de elección con la radioterapia posterior. Y como nos lo indican las guías, pues la terapia en algunos casos sí se podría considerar dar neoadyuvancia con carboplatino etoposído con radioterapia o en algunos otros casos pues utilizar cetuximab con docetaxel. Sin embargo, pues la cirugía va a seguir siendo el pilar de tratamiento en este tipo de tumores. Y esa es la revisión que teníamos para el día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Pues es un caso bien raro, ¿verdad? Bueno, no sé qué experiencia han tenido ustedes, pero yo en los 21 años de oncólogo llevaré como unos 4 casos de esthesioneuroblastoma y son pacientes jóvenes, unos, otros mayores, pero la presentación es con una gran masa que pocas veces se logra resecar y casi siempre entra el neurocirujano y el otorrino para hacer las dos partes de la cirugía. ¿Verdad? Eh, la pregunta aquí era que a ese paciente nos lo enviaron para ver si la quimioterapia le podía funcionar porque hace radio y no es quirúrgico. ¿Y ahí cuál sería tu opinión, Julio? Ya no lo puedes ni radiar porque ya recibió la máxima dosis y no se puede operar. Como que
la quimio por sí sola tendrá algún papel. Pues en todos los estudios que revisé, la quimioterapia sola, no tiene como adyuvancia ninguna respuesta en este tipo de tumores, y menos en los que ya son etapas C o D, pues ya no se les ofrece. Entonces quedan en vigilancia. Algunos, posterior a la radioterapia, sí disminuyen en tamaño, y entonces ahí ya se puede considerar hacer una resección. Y sí había uno donde decía que se podía, posterior a la radio, resecarlo y posterior volver a reirradiarlo con quimio. Pero las series de estos casos pues son bastante cortos como para poder eh, dar una conclusión al respecto. Pues gracias. No sé, algún comentario. Pues muy interesante el caso, ahí sí que por la rareza de la histología, pues son muy pocos casos los que uno logra ver también, Hugo. Pues yo he visto pocos también, y solo hemos participado en una resección de una recurrencia después de 2 años de tratamiento inicial fuera del INCAN en aquel entonces. Y pues los márgenes a estas áreas es muy complicado, casi es difícil dar margen. Por lo tanto, pues esta paciente se le dio radioterapia posoperatoria. Estuvo bien más o menos 2 años, recuerdo, y volvió a recurrir. Pues ahí pues ya no tenía alternativa de reintervención y se volvió a reirradiar. Pues afortunadamente tuvo alguna respuesta y pues estuvo, creo que, llegando al hospital unos 2 o 3 años posteriormente. De ahí ya la perdimos. Me queda la duda ahí, doctor, con respecto a la histología, porque en la biopsia decía neoplasia maligna indiferenciada. Cuando un reporte patológico dice neoplasia maligna indiferenciada, pues existen un sinfín de diagnósticos diferenciales. Al final hay un comentario, no sé si es categórico que este tumor haya sido realmente esthesioneuroblastoma. Si por esa neoplasia indiferenciada me queda la duda si le hicieron inmunistoquímica para definir bien el diagnóstico. No sé si podría poner esa diapositiva, porque no alcancé a leer la parte de la histología. Sí, doctor, ahorita se la comparto. Es que posteriormente sí se le hizo, eh, ya no la coloqué acá, pero sí se le hizo inmunistoquímica, tenía la pancitoqueratina positiva, la sinaptopicina pues era positivo focal, la cromogranina y el S100 y el CD45 estaban negativos, le hicieron Epstein-Barr, que estaba indeterminado, un KI67 que estaba positivo para el 90%. Entonces, que el estudio de inmuno, ellos sí colocaban que sugería que fuese un carcinoma sinonasal y un esthesioneuroblastoma. Ah, ok, es que sí me quedó la Sí, duda porque no teníamos eso, solo tenía la descripción y pues para todos, cuando existe un reporte patológico de neoplasia indiferenciada, pues pueden ser como 5 o 6 diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Entonces, pues la conclusión la obtuvimos a través de la inmunistoquímica, entonces. así es, doctor. Ok, muchas gracias. Pues muy bonita revisión, gracias doctor, y creo que la estadificación que se utiliza regularmente es la de Hadich. Pues ahí no sabían, esa otra clasificación, pues me pareció también interesante, la que usted demostró después. Muy bien. Sí.
Y ese señor, pues ya solo le queda más radiación y más radiación y ya ahí se pararía ahora. Esa fue la conclusión que se obtuvo con el señor. Eh, y, y de nuevo, el primer abordaje siempre es el más importante, ¿verdad? Tratar de darle al inicio al paciente lo más que podamos, con la intención de que le dure más tiempo la respuesta, ¿verdad? Esos son difíciles de curar, así como tu paciente que duró 2 años, pero ya cuando recurren y recurren ya es difícil de controlar, ¿verdad? Así que gracias ahí a todos y nos veríamos en 15 días. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias por estar conectados siempre y estar pendientes. Entonces, le tocaría al Incan, entonces, ¿verdad? Sí.